Y ese es el título para este mensaje hoy. Ten ánimo, iglesia. Ten ánimo, anímate. Porque Dios preserva a sus hijos para cumplir su propósito en ellos. Dios te guardará hasta el final. Dice la carta de Judas, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios sea gloria, poder, majestad, imperio y potencia. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Un Dios que nos guarda para que perseveremos hasta el final. Hoy, hermanos, a través de este pasaje, que el Señor me ayude. Aprenderemos a confiar en las promesas y en los propósitos de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Vendrán adversidades, vendrán contrariedades, aflicciones. Sin embargo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ten ánimo, iglesia. Ten esa expresión allí frente. Ten ánimo. El rey David expresó en uno de sus salmos una declaración de confianza en las promesas de Dios. El Salmo 138, versículos del 7 al 8, dice de la siguiente manera. Fíjense cómo David expresa al Señor, o cómo se expresa al Señor. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué confianza la que David tenía en nuestro Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Es necesario experimentar la angustia de sentirte perseguido, de sentirte odiado, incluso hasta que procuren tu muerte. Los enemigos de David lo querían muerto, lo odiaban. Así, si tú te sientes así, si tú puedes ponerte en el lugar del rey David, podrás entender un poco sus palabras. No es simplemente una declaración de confianza. No, David está aferrado a lo único que lo va a poder salvar y librar, el Señor nuestro Dios. Amén. Él está aferrado a ello. Pues así mismo se sintió el apóstol Pablo. Y no debe ser fácil experimentar todos estos sentimientos al mismo tiempo. David lo sintió. Ahora vámonos a Pablo. Pablo está experimentando lo mismo. Está en medio de la angustia. La ira de sus enemigos está contra él. Pablo sabía que le esperaban cadenas en Jerusalén. Pero aparte de eso, ¿qué sabía Pablo que le iba a suceder? Nada. No sabía más nada. Cuando el Señor Jesús nos dijo y nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Hasta ahí lo sabemos, pero no sabemos cómo vienen. No sabemos cómo vienen. Sin embargo, la palabra que el Señor da es confía. Pero confía, yo he vencido al mundo. Tendrás aflicciones, pero nada de eso te vencerá, porque ya yo vencí por ti. Por eso, hermanos, las constantes palabras del Señor son necesarias para nuestra vida. Una de esas palabras constantes del Señor para nosotros es esa: ten ánimo, confía, anímate, que no decaiga tu semblante. No decaigas, como dicen los mexicanos, no te achicopales. Pero ¿qué es el ánimo? ¿Qué es el ánimo, hermano? La palabra ánimo o valentía, hablando en el contexto bíblico, proviene del hebreo azak, que significa literalmente mostrarse fuerte.
Usted es valiente, usted tiene ánimo, usted se muestra fuerte. Usted ha visto a esas personas que son así aguerridas, una coraza, yo estoy bien, yo siempre estoy bien, a mí no me pasa nada. Bueno, es valiente. Es valiente, a pesar de que el mundo se le venga encima, es valiente para decir, estoy bien, sigo adelante. Todavía sigue siendo aguerrido. Pero en el griego la palabra significa propiamente reforzado en el interior con el fin de irradiar una confianza cálida. Interiormente usted está reforzado para irradiar confianza de una manera cálida. Que todo el que usted lo vea le diga, ¿y cómo está tan tranquilo? ¿Cómo está tan sosegado? ¿Qué pasa? ¿De qué me perdí? Muchos a lo mejor nos verán y pensarán así, ¿de qué me perdí con esta persona? ¿De qué me perdí con este hombre, con esta mujer? Vamos a decirlo así, está como envalentonado, pero desde adentro. Está envalentonado, usted se siente fuerte, se siente tranquilo, se siente seguro. Usted va para adelante, nada lo detiene. Seguimos hacia adelante. Pablo decía, prosigo a la meta. Mis ojos están puestos en la meta, en el supremo galardón. En el sentido bíblico, también puede significar ser audaz. ¿Sabía eso? O sea, estar dispuesto a emprender una actividad que implica riesgos o peligros. ¿Alguna vez has enfrentado o has estado en una actividad que ha aplicado a tu vida o implica en tu vida un riesgo o algún peligro? Eres audaz. Has tenido audacia, has tenido valentía, has tenido ánimo, te has mostrado fuerte, has mostrado y has irradiado confianza. Todo eso se está reflejando aquí. Especialmente las que requieren ser honestos y directos en actitud y en palabra. Usted es audaz y se considera audaz cuando directamente usted lo que dice, lo dice sin importar cuáles sean las consecuencias. Hay muchas personas que son audaces cuando hablan, ¿verdad que sí? Hay muchas personas que no importa, lo voy a decir. No importa, yo lo digo. No importa, yo soy así. Y por ahí más de uno se agarra para decir cuánta barbaridad se le pasa por la cabeza. Pero no, hermano, hay que ser sabios y prudentes con esto, con la lengua. El ser audaz no significa ser imprudente. Para nosotros como creyentes, aunque seamos audaces, no debemos ser imprudentes. Cada vez, hermanos, que vemos estas expresiones en la Biblia, es porque detrás de ellas vienen momentos de aflicción y de pruebas. Cada vez que el Señor te anima y te dice esfuérzate, te dice sé valiente, te dice confía, te dice ten ánimo, es porque detrás realmente va a venir algo que no va a ser grato delante de tus ojos. Parecerá no ser bueno, pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Así que es necesario, hermano, que nosotros estemos dispuestos a asumir esos riesgos para cumplir el propósito de Dios. Por lo menos fíjense en Josué, dos ejemplos. Josué, el Señor le dice en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¡Wow! O sea, no le venía fácil a Josué. Él iba a enfrentarse gentío y tenía que ganar y tenía que repartir luego las tierras a las tribus. Tenía que ser juez, tenía que ser justo, tenía que tener entre ceja y ceja las leyes de Dios para no errar. Tenía que esforzarse y ser valiente porque la tarea no era fácil. Que le entreguen a usted una nación y le diga reparte esta nación a sus habitantes, adminístrala. No es fácil.
No es fácil. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos antes de ir a la cruz, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa palabra confiar o confiar en el original significa sean valientes. Significa sean valientes. El Señor les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero sean valientes, porque yo he vencido al mundo. Ten ánimo, sé valiente. Sé valiente. Hermanos, y el apóstol Pablo ahorita está en Jerusalén ejerciendo su defensa ante las acusaciones que le hacen. Sin embargo, las reacciones que se avecinaban, hermano, eran de esas cosas que Pablo no sabía que vendrían con las cadenas. Pablo sabía que vienen cadenas, pero no sabía que más le venían con las cadenas. Esa era la única incertidumbre. Lo maravilloso de todo esto, hermano, es que Pablo va con las cadenas, se está defendiendo, vienen reacciones contrarias para él, y aún así Dios permite todo esto para obrar en favor de Pablo. ¿Sabe qué? Le libra, le protege, le guarda integralmente su vida. Se la guarda, la protege. Y lo que parecía ser su sentencia de muerte, realmente terminó siendo una bendición para el apóstol Pablo. Vamos hoy a ver entonces, según el texto que vamos a estar cubriendo, 3 ocasiones en las cuales Dios liberó al apóstol Pablo de esa aflicción que le venía. Vamos a leer primero Hechos 22, del verso 22 al 24a. Bien, Hechos 22, versos del 22 al 24a. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Para entrar en contexto, el versículo anterior Pablo está diciendo que el Señor Jesús le había enviado a predicar a los gentiles. Dijo una palabra mágica para los judíos, gentiles. Ellos con los gentiles, nada que ver con los gentiles. Para ellos los gentiles eran clase aparte, ellos no tenían nada que ver. Bien, ahora, y le oyeron hasta esta palabra. Dijo gentiles y hasta ahí le escucharon. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Vamos a dejarlo hasta el verso 24a. Ahora, hermano, los judíos se rebelan inmediatamente contra Pablo solo porque éste dijo que Dios le había enviado a predicar a los gentiles. Se enfurecieron de tal manera que lo querían matar. No voy a preguntar esto porque realmente esto no debe ser en el corazón de un hijo de Dios. Pero antes en el mundo, cuando usted no era creyente, le hicieron algo, le dijeron algo que de su boca salió una expresión, no es que lo mato. Y aunque fuera en broma, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿verdad? Así que, si usted en algún momento ha sentido esa molestia, como para decir, oye, es que provoca. Bueno, imagínense ahora la molestia que sintieron los judíos para decir, ¡mátalo! Ni siquiera es que dice, oye, es que lo mato. No, mátalo, no merece vivir. No merece que viva. Vámonos un poco más atrás, unos años más atrás. El Señor Jesús está en el pretorio de Poncio Pilato. Tienen a Barrabás de un lado y a Jesús de otro lado. ¿Qué gritaba la multitud? ¿Qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo! ¿Qué hago con Barrabás? ¡Libéralo! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo! En serio, pero él no ha hecho nada para merecer la muerte así. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! El Señor Jesús se enfrentó
y vivió en carne propia el odio y el rechazo a tal punto que querían su muerte. Y el apóstol Pablo y los apóstoles también vivieron y enfrentaron el odio y el rechazo en carne propia a tal punto que querían su muerte. Sus enemigos querían su muerte. Hermano, es curioso cómo Pablo consintió la muerte de Esteban y el arresto de muchos creyentes, y ahora la tortilla se le volteó. Ahora es la muerte de él la que pide la gente. Ahora piden su cabeza. En algún momento tú estuviste en ese lado, pidiendo la cabeza de alguien, como ya lo vimos anteriormente, pero ahora estás de este lado, a lo mejor están pidiendo tu cabeza. A lo mejor te están odiando. Si no tienes contrariedades afuera con el mundo, por predicar a Jesucristo, por vivir el Evangelio, entonces necesitamos ver qué es lo que estamos viviendo. Porque ciertamente para con algunos tendremos gracia, pero para con la mayoría tendremos rechazo. Eso no se nos puede olvidar, no nos debe sorprender. No nos puede sorprender nada de eso. Había mucha furia en el corazón de los judíos por el discurso de Pablo. Ellos no toleraban que un gentil fuese salvo, así como fueron salvos ellos, sino que éste se convirtiera al judaísmo. Ellos querían que fueran prosélitos, es decir, que ellos abrazaran la fe judía, la tradición judía, las leyes judías, que cumplieran la ley al pie de la letra, así como ellos la cumplen. Si no, no entran en el pacto. Pero eso era justo lo que Pablo enseñaba. Ya nosotros no somos esclavos de la ley, ahora somos esclavos de Cristo. Somos salvos por gracia, no por la ley, no por las obras. Eso es lo que Pablo predicaba. La rebeldía del hombre, hermano, del hombre pecador, le lleva a arremeter contra los siervos de Dios. Su intolerancia le impulsa a condenar todo lo que no concuerde con sus creencias, con sus tradiciones. ¿No ve usted en la calle a las personas que piden tolerancia para con sus creencias, y ellos son los primeros que no toleran a los que piensan diferente a ellos? Los que están constantemente promoviendo la ideología de género, ellos piden tolerancia de parte de los religiosos, de los cristianos, de los católicos, pero ellos no toleran que uno les predique a Jesucristo. Ellos no toleran que uno les hable de la palabra. Ellos no toleran que tú digas soy cristiano. Ellos no toleran que tú digas soy hombre, soy mujer, tengo una familia como Dios la diseñó. Ellos no toleran eso. Los judíos no toleraban que los gentiles no siguieran sus costumbres y sus tradiciones, y aún así fueran contados dentro del pueblo de Dios. No lo toleraban. El hombre de dura cerviz siempre verá a Dios y a sus siervos como los malos, mientras ellos se ven como las víctimas. Los judíos se veían a ellos como los ultrajados. Están transgrediendo nuestra ley. Pero Pablo era el que estaba preso y sufriendo. Para ellos Pablo es el malo y ellos son las víctimas, cuando Pablo no había hecho nada malo. Para la multitud Jesús era el criminal, cuando el Señor Jesús no había hecho nada malo. Para ti y para mí, y para muchos allá afuera, nosotros seremos los criminales y ellos serán las víctimas, y nosotros no hemos hecho nada en su contra, más que hablarles la verdad. ¿Estás dispuesto a ser valiente para eso? Seamos valientes para eso. Y esto solo demuestra lo que puede provocar la ira desenfrenada en el corazón humano, a tal punto de desearle la muerte a su prójimo, por lo que las palabras de Jesús aún tienen vigencia para nosotros hoy. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ellos estaban enojados con Pablo, que era su hermano. Era su hermano, Pablo era su hermano. Él se identificó con ellos como hebreo de hebreos, se identificó con ellos como judío, se identificó como fariseo, se identificó como celoso de la ley, se identificó como uno de ellos, y aún así ellos lo querían muerto. El Señor Jesús dice
que si tú te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio. Pablo solo se defendió, y eso fue suficiente para que sus propios hermanos los quisieran matar. Fue suficiente que Pablo dijera: yo sirvo al Señor Jesús y me envió a predicar a los gentiles. ¡Mátenlo! Seguramente Pablo pensaba en el momento en el que Esteban estaba en la misma situación. Ellos gritaban, arrojaban sus ropas. ¿Qué hicieron con Esteban? Arrojaron sus ropas a los pies de Saulo. Levantaban el polvo. Era una expresión de furia, de rabia. Y arremetieron contra Esteban. Y lo mataron a piedras. Seguramente Pablo pensó en ese momento. Hermano, sitúate allí. Sitúate en ese momento. Piensa en el apóstol Pablo. Wow, yo consentí la muerte de Esteban. ¿Y será que ahora me va a pasar lo mismo? ¿Voy a morir de la misma manera? Ya es mi tiempo. Sin embargo, hermanos, aquí vemos la primera intervención de Dios. Dios usa al comandante. El verso 24 dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. El alboroto era tan grande que esas personas eran capaces de matar a Pablo allí mismo. Y Dios, en su soberanía, en su providencia, usó al romano, al comandante, al tribuno, lo usó a él para sacar a Pablo de allí y volverlo a llevar a la fortaleza. Hermano, el Señor libró a Pablo de los judíos. Lo libró. Esa fue la primera vez que Dios libró a Pablo en este pasaje. Pero si seguimos leyendo, vamos a leer los versos del 24b al 29. Wow, pareciera como que la cosa no iba tan bien. Verso 24b dice: y ordenó que fuese examinado con azotes. Otra traducción dice: ordenó que fuese sometido con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito o es permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y lo avisó al tribuno, al comandante, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Él dijo: sí. Pablo respondió: sí, soy romano. Y respondió el tribuno: bueno, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo le dice: yo soy de nacimiento. Yo soy de nacimiento. O sea, entre tú y yo hay una brecha muy grande. Y tú me mandas a condenar así, sin haberme enjuiciado. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Gloria a Dios. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Dios libra a Pablo de la tortura romana. Hermano, Dios libró a Pablo de la tortura romana, la peor tortura que alguien podía experimentar en ese momento. Según el relato, el comandante se lleva a Pablo evitando que los judíos formen un alboroto y lo maten. Pero él no conocía cuál era la razón por la que quería matar a Pablo. ¿Por qué el tribuno no conocía? Usted dirá: pero si él estaba allí todo el tiempo. Recuerde que cuando Pablo alza la mano para hablar en el capítulo anterior, él habla en lengua hebrea para identificarse con sus hermanos. El tribuno no habla lengua hebrea, él habla griego, pero Pablo también habla griego. Entonces, mientras Pablo hablaba y ellos le respondían, el tribuno estaba como que:
No sé qué dice. Después veré. Sin embargo, hermano, lo que al tribuno le sorprende es la reacción de la multitud para con Pablo. Lo quieren matar. Y el tribuno dice, este hombre tiene que ser un criminal. Porque si lo quiere muerto, algo hizo. Es grave. Es judío. Bueno, es judío. Vamos a sacarle para ver qué podemos obtener. Así que, hermano, al ver la reacción del pueblo, es posible que haya pensado que fuera un criminal muy odiado y peligroso. Y por ello decide usar un método de tortura romana para obtener información. Ese método era la flagelación. Pablo había sido azotado antes. Acuérdese de esto. Pablo ya había experimentado el azote. Segunda de Corintios 11, del 24 al 25, él dice, he sido azotado un sinnúmero de veces. He sido azotado por los judíos 5 veces, con 39 azotes en cada oportunidad. Y otras 3 veces he sido azotado también. Pero hermano, Pablo no había sido sometido a la flagelación romana. Pablo no había sido sometido a la tortura romana. ¿Sabe qué hacían los romanos? Ellos usaban tiras de cuero con ganchos de metal y de hueso en las puntas, para que con cada golpe la piel fuera desgarrada. El prisionero que fuera azotado, si no moría, quedaba inmóvil completamente. Ya no podía usar más su cuerpo. Imagínense el efecto de la tortura. A este sufrimiento, hermano, fue sometido nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben todos? Él sí sufrió la flagelación romana. Lo llevaron como un criminal. Pilatos dijo, bueno, lo azotaré y lo dejaré libre. El Señor fue torturado por ellos. Cada golpe, hermano, era igual a costillas rotas, músculos desgarrados. Se lo digo para que usted entienda la magnitud de la tortura romana a la que fue sometido el Señor Jesús y a la que iba a ser sometido el apóstol Pablo. El Señor Jesús lo hizo por amor. Él sabía lo que le venía. Pablo no sabía, pero el Señor Jesús sí lo sabía y fue como cordero al matadero. Fue, no dijo nada, no abrió su boca. Él fue allí a que le torturaran. Y no conforme con eso, ponen una corona de espinas sobre su cabeza, le ponen una cruz pesada en sus espaldas y lo obligan a caminar con ella toda la ciudad hasta el monte en donde fue crucificado. Hermano, es necesario que entendamos también a nivel físico lo que implicó el sufrimiento del Señor Jesucristo. Tú no lo vas a soportar, ni yo tampoco. Él lo soportó por ti y por mí. Él lo soportó. Él no lo merecía. Él no merecía ir a la cruz. Él no merecía ser azotado. Él no merecía ser desfigurado. Él no merecía nada de esto. Tú y yo sí lo merecíamos. ¿Cómo no darle las gracias? Porque tomando Él nuestro lugar nos libró del castigo. Así como Pablo fue librado de este castigo en este momento. Nos libró del castigo. Dale gracias, hermano, por eso. Dale la gloria al Señor. Dale las gracias. En cierto modo, hermano, Pablo sabía que si él era azotado, él iba a quedar inmóvil completamente. Si no se morían, si no lo mataban, él iba a quedar inmóvil por completo. Por eso, él usa sus privilegios. Él espera hasta el último momento. Pablo nunca
o por lo menos muy pocas veces, porque ya lo había hecho. Cuando él fue azotado en Filipos, él usó su ciudadanía para que lo liberaran. Aquí en este momento Pablo está viendo, esto no es lo mismo que me azoten unos soldados judíos. Si yo me meto aquí, de aquí no salgo. Hermano, Pablo ya estaba estirado con las correas. Los romanos lo estiraban completamente para poderle dar los golpes en la espalda y en todo el cuerpo. Pablo ya estaba estirado, estaba preparado, ya estaba esperando el golpe. Y él dice, uy, bueno, voy a apelar a mis privilegios. Sin embargo, yo no estuve allí para saber realmente qué sentía Pablo por dentro, cómo se sentía. Usted pudiera imaginar en ese momento, Pablo, el temor, el miedo, ¿cuándo vendrá? Y esto y lo otro, y de repente como que se le prendiera la luz. Hey, ¿a ustedes les es permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Yo me imagino que el hombre ya estaba así. Wow. ¿Qué pasó con este hombre? Aquí vemos, hermano, cómo Dios le libra de esta tortura usando su declaración sobre ser ciudadano romano. ¿Sabe por qué? Porque la flagelación solamente era para prisioneros y para no romanos. Todo soldado que condenara a un compatriota, él iba a la misma condena, porque no le es permitido hacerlo. Por eso el centurión tiene miedo, por eso el tribuno tiene miedo. Pablo es liberado de las cadenas, hermanos, por el comandante nuevamente, pero ¿sabe quién lo libró en realidad? Dios. El Señor sigue protegiendo a Pablo, te sigue protegiendo a ti. Cosas peores te pueden haber pasado. ¿De cuántas el Señor te está librando? No te quejes, porque Pablo estuvo a punto de ser torturado por los romanos. ¿De cuántas cosas el Señor no te ha librado? Para que cumpla su propósito en él, para que sigas sus huellas. Hermano, ahora, aún así el comandante todavía quiere saber, pero bueno, ¿qué pasa con este hombre? Ahora resulta que es ciudadano romano, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Bueno, decide entonces llevarlo a las autoridades de Israel, las autoridades religiosas, para que fuese juzgado. Por eso el verso 30 dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Vamos al capítulo 23, seguimos leyendo la historia hasta el verso 10. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Wow. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Uy. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Qué te pasa? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote injurias. ¿Le hablas así a una autoridad de tu pueblo? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Oye, Pablo, cada vez que abres la boca, está pasando algo, ¿vale? Y hubo un gran vocerío, dice el verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
¿Cómo se identifica Pablo? Como fariseo. Muy bien. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: pero ningún mal hallamos en este hombre. No hemos hallado ningún mal en él. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, hermano. Y habiendo grande disensión, el tribuno otra vez, teniendo temor de Pablo, de que Pablo fuese despedazado por ellos. Esa gente que era bien fúrica, bien enojona. Dice, entonces mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hermano, la tercera ocasión en la que Dios libra a Pablo, lo libró de las autoridades religiosas que también lo querían matar. O sea, Pablo no podía abrir la boca, porque Pablo decía algo y al instante querían matarlo. Al instante querían hacerle daño. Al instante había alboroto, al instante había contienda, al instante había peleas. Nosotros no estamos para crear contienda, hermano. No piense eso que no, si yo hablo y no se crea contienda, no, yo no hice nada bien. No, hermano. Pablo no quería crear contiendas. ¿Usted cree que Pablo quería que la ciudad completa estuviese en un alboroto? ¿Usted cree que Pablo quería usar su ciudadanía romana para apelar y para... ¿Sí? ¿No? ¿Usted creía que Pablo, cuando se defiende, lo que quiere es provocar división en el pueblo? No. Pablo quiere que todos conozcan a Cristo. Cada vez que Pablo hablaba, lo hacía para poder predicar el Evangelio. Delante del Sanedrín fue colocado Pablo, y él con valentía les miraba fijamente. Dice, les miraba fijamente. El verso 1, ¿verdad? Les miraba fijamente. Y comienza su defensa diciendo que él había vivido delante de Dios con una conciencia perfecta. Nueva Biblia de las Américas dice en este texto que Pablo afirma: yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfecta. ¡Wow! Levante la mano el que pueda decir eso. Yo no puedo, hermano, todavía. El Señor sigue purificando nuestra conciencia. Sin embargo, Pablo fue osado en decir eso. Pero ya vamos a ver por qué Pablo está diciendo eso. No lo está diciendo en un sentido que usted a lo mejor piensa. Lo que Pablo intenta para hablar a los líderes y ser escuchado es apelar a la buena conciencia que él tiene delante de Dios, para corregir sus faltas y para caminar haciendo lo correcto. Esa era la conciencia perfecta a la que Pablo apelaba. Si yo cometo errores, los corrijo y trato de andar en el camino recto, trato de hacer siempre lo bueno. Usted no me va a ver con intenciones de querer crear alborotos, usted no me va a ver con intenciones de querer hacer lo malo. Hermano, si su intención en algún momento está en hacer lo malo, su conciencia no está limpia, no es buena delante de Dios. Esta es una enseñanza recurrente en las cartas del apóstol Pablo, pues él instaba siempre a que el conocimiento de las Escrituras recurrente y del Evangelio debe reflejarse en una buena conciencia. Literalmente la palabra conciencia, la palabra que Pablo la usa en todas sus cartas. Significa propiamente conciencia o conocimiento. Conocimiento, hermano. La parte de la imagen divina que está en usted y que está en mí, porque usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa parte cuya función es equipar a todas las personas con la capacidad dada por Dios para distinguir el bien del mal. Por eso cuando un niño pequeño hace una travesura, él se esconde. ¿Sabía eso? Porque él sabe que hizo lo malo. Él tiene la capacidad de saber cuál es el bien y cuál es el mal. Lo que no es lo mismo
que siempre discernir entre hacer lo bueno y lo malo. Es diferente. Usted tiene una capacidad innata a nivel moral de saber que robar está mal. Sin embargo, no tenemos la capacidad moral para discernir cuándo que nosotros lo hacemos está mal. No, eso no hay problema, eso nadie se va a dar cuenta. No te acusa tu conciencia. ¡Wow! Por eso nosotros, hermanos, como seres humanos, caídos en una naturaleza pecaminosa, nosotros antes de Cristo pensábamos que aunque hacíamos lo malo, no estábamos haciendo lo malo. Teníamos conciencia pero cautiva. Tenemos conciencia pero cautiva. Hoy día usted y yo tenemos una conciencia libre. Libre en Cristo Jesús para entender y discernir entre lo bueno y lo malo. Para que la conciencia opere como Dios la diseñó, ella debe estar informada al más alto nivel. Para que la conciencia de usted y mi conciencia operen como Dios quiere, yo tengo que conocer todo lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Para que a nivel moral yo pueda decir, no tengo nada de lo cual ustedes me reprochen, porque mi conciencia está limpia. Usted puede decir hoy, mi conciencia es buena. Mi conciencia es buena, no me acusa de nada. Mi conciencia está limpia. Así como decía el chavo, lo bueno es tener una conciencia limpia. Necesitamos conciencias limpias delante de Dios. Debemos estar sometidos al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Romanos 12 habla de que mi mente, mis pensamientos sea transformado, sea renovado por la transformación de mi entendimiento. Primera de Timoteo 1, Pablo le dice a Timoteo que se guarde con una buena conciencia, que el producto, ¿sí?, de poder estar y escudriñar correctamente la palabra de Dios es tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Segunda de Timoteo 2:15. Igualmente, cuando le dice, cuando tú seas y te presentes delante de Dios como un obrero aprobado, no tendrás nada de qué avergonzarte. Si usted tiene una buena conciencia, usted no va a tener de qué avergonzarse. Pero si usted está haciendo algo de lo cual, si alguien le ve, usted anda con miedo que alguien lo vea, usted está haciendo algo que va contra su conciencia. Y Pablo enseña que ir contra la conciencia es pecado. Es pecado. Es pecado porque la ley moral de Dios está en tu corazón y está en el mío. Tú y yo sabemos lo que estamos haciendo. Entendemos que lo hacemos mal. Entendemos lo que hacemos bien. Entendemos cuando estamos escondiéndonos porque lo hicimos mal. Entendemos cuando nos estamos exhibiendo porque lo hacemos bien. ¿O no? Lo entendemos. Pablo lo entendía. Sin embargo, hermano, el sumo sacerdote lo tomó como que era un osado y le mandó a esa cachetada. ¡Pum! ¿Qué pasa? La reacción de Pablo, hermano, muestra indignación. Posiblemente muestra un enojo, porque la ley dice que no pueden condenar a alguien que está siendo juzgado, y más si es un hermano. ¿Sabe qué decía la tradición judía? La tradición judía dice, si golpeas a un judío, estás golpeando la gloria de Dios. Imagínese eso entonces. Pablo tenía razones para reclamar lo que le hicieron. No importó, no. Oye, entonces, porque ustedes me golpean, ustedes quebrantan la ley y me quieren juzgar con esa ley. Sin embargo, también era el sumo sacerdote el que lo mandó a golpear y Pablo no sabía. Vamos a hacer de cuenta que realmente Pablo no sabía. Había transcurrido una brecha de más de 20 años él fuera de Jerusalén y no conocía al sumo sacerdote, no lo reconocía. A veces, hermanos, nuestras reacciones nos llevan a hacer o a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Por ello el fruto del Espíritu se debe reflejar constantemente en su vida y en la mía. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo se quedado tranquilito y no lo reprende.
Pero wow, Pablo también dejó ver que es humano. Y usted dirá, ay, pero Pablo, ¿cómo tú le vas a decir eso? Que le fuesen golpeado a usted para ver. Te golpean a ti, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo reaccionas? El Señor Jesús, hermano, estuvo en la misma condición. Y Él no dijo nada. Él se quedó tranquilo y en calma. También lo abofetearon. Y quebrantaron la ley contra Él. Lo abofetearon en pleno juicio. Y el Señor se quedó tranquilo y no insultó a nadie. No dijo nada malo en contra de alguien. Pero Pablo, hermano, se identifica como fariseo. Él quiere lograr que alguien esté de su lado, ¿verdad que sí? Usted quisiera que alguien lo apoyara en ese momento difícil. Oye, todos me quieren juzgar, todos me quieren matar. Entonces, ¿qué hago? Su defensa la inicia con un debate. Fue una manera astuta, fue una estrategia astuta. ¿Por qué? Porque él se percató, de este lado aquí fariseo y aquí saduceo. Bueno, vamos a ver si logro si logro que alguien me oiga y me crea. Y él dice, hermanos, se me juzga por creer y predicar la resurrección de los muertos. Y ahora, Pablo está diciendo una mentira. La esencia de la predicación del Evangelio que Pablo predicaba era que Jesucristo había resucitado. Pablo estaba diciendo la verdad. Lo estaban persiguiendo por lo que él predicaba. Y él predicaba que Jesús estaba vivo, que Jesús lo había enviado a los gentiles a predicar, que nuestro Señor Jesús volverá pronto, regresará pronto, con poder y gloria. Él predicaba la bienaventurada esperanza para nosotros. Él la predicaba y él dijo, bueno, aquí tengo pueblo que cree lo que yo creo. Vamos a ver si obtengo realmente su apoyo. Bueno, realmente los fariseos sí reciben el argumento de Pablo porque ellos creen lo que Pablo cree, pero los saduceos no lo creen. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta religiosa. Ellos pensaban que no había resurrección, que no había ángel, que no había espíritu. Lucas lo relata muy bien. Dice, no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu. Ellos no creían lo que creían los fariseos. Ellos solamente se quedaban con los primeros 5 libros de la Biblia, lo que tenemos hoy día en la Biblia, los primeros 5 libros, que es la ley o la Torá. Y estas dos escuelas, hermanos, eran enemigos. ¿Saben qué? Eran enemigos y aún así se confabularon en contra de Pablo. Eran enemigos. Y como que, bueno, tú no me caes bien, pero tampoco te cae bien Pablo, ¿verdad? A mí tampoco. Vamos a unirnos, pues. Por eso hay un dicho que reza, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí como que se cumplió. Contra el Señor Jesús también fueron los saduceos y los fariseos, se confabularon, aunque ellos no tenían nada que ver, ellos eran enemigos entre ellos. Se confabularon. Nuevamente hay otro alboroto, hermano, se inicia otro alboroto. ¿Sabe qué? El Señor vuelve a librar a Pablo del alboroto. ¿Sabe cuál era el temor del comandante? Oye, me van a despedazar a este hombre, lo voy a cuidar porque si no rueda mi cabeza, porque este hombre es romano, no puedo permitir que lo mate. Dios sigue preservando la vida de Pablo. Hermano, por todos lados parecía que Pablo fuera a Jerusalén a morir. Por todos lados parecía que Pablo fue a Jerusalén a morir. Pareciera que tú vas a Jerusalén y vas a morir. No. Dios le dijo, vas a ir a Jerusalén, pero no le dijo, vas a morir allá. Por lo tanto, hermano, es válido que nosotros podamos pensar qué pasaría por la mente de Pablo. ¿Él sentirá que fracasó porque no pudo anunciar abiertamente el Evangelio? Póngase en el lugar de Pablo en este momento. ¿Sentirá temor porque tuvo en un solo día varios intentos en su contra? Un solo día fue eso. Pablo llegó y lo arrestaron. No me dejaron siquiera, nada. Él llegó a pensar que tal vez no saldría vivo de Jerusalén.
Tal vez. Todo esto es válido. Hermano, lo importante del mensaje está aquí, en el verso 11. Lee el verso 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. O sea que Pablo, si creyó que no lo había hecho, el Señor le dice, sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Pablo. Es necesario que también testifiques en Roma. Pablo, tú no vas a morir en Jerusalén. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que te debe preocupar no es quién esté contra ti, es si Dios está por ti. Dios está por ti. ¿Quién puede venir contra ti? Los judíos, los romanos, el Sanedrín, las autoridades. Nadie puede venir contra ti si Dios está contigo. Nadie, hermano, nadie. En medio de la noche se pudo haber sentido solo. Pablo se pudo haber sentido solo en esa prisión, en peligro, desanimado por todo lo acontecido. Y el Señor Jesús se le presenta a Pablo y le dice las palabras más alentadoras que pudo haber oído: ten ánimo. Dile al hermano que tienes a tu lado: hermano, ten ánimo. Anímate, sé fuerte, sé valiente. Dios está contigo. Hermano, el Señor te está diciendo: anímate, no estás solo. Sé fuerte, esfuérzate, sé valiente. Esta expresión aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe por quién es dicha todas las veces? Por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Nuestro amado Señor le dice a su apóstol: está encadenado, está preso en medio de una noche oscura, todo se ve difícil, se ve en oscuridad, se ve perdido, sin salida, cree que todo terminó. El Señor le dice: no, Pablo, ten ánimo, levántate, tú vas a Roma, no te quedas en Jerusalén, no vas a morir aquí, tú vendrás conmigo cuando yo lo diga. Tu misión termina cuando yo lo diga. Hermano, tu propósito no está completo hasta que Dios dice: está completo. No le temas al hombre, no le temas a nadie. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dijo David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero necesitamos oír palabras de aliento. Necesitamos oír palabras de aliento. Necesitamos oír: ten ánimo, un par de veces. ¿Alguna vez te has sentido como Pablo en la prisión, solo, desanimado, triste, desconsolado? Pero el Señor viene a tu encuentro, se te aparece y dice: ten ánimo, hijo mío, ten ánimo. Para el siervo fiel, escuchar estas palabras son alentadoras. Ten ánimo. ¿Sabes por qué? Porque tu tarea no ha terminado todavía. Tu tiempo aquí no ha terminado. No moriré, sino que viviré para ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ten ánimo. Pero ¿sabes qué? El siervo malo no ve la hora de terminar y de hacerse a un lado. Se le entregan 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento al tercero. Los buenos siervos y fieles hicieron lo que tenían que hacer con la herencia. El siervo malo no hizo nada. Pablo no era un siervo malo. Pablo era un siervo fiel. Pablo era un buen siervo. Solamente estaba esperando que el Señor le dijera: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el Señor Jesús le dice: no, Pablo, todavía no.
Todavía hay trabajo que hacer y quiero que seas tú quien lo haga. Todavía hay trabajo que hacer. Yo te dije, vas a ir a los gentiles, vas a ir a los gobernantes, vas a ir a los altos mandos y vas a predicar y a ser mi testigo. Pablo todavía no había ido a las autoridades. A partir de este momento, hermano, usted va a ver que Pablo va a ser un preso con privilegios. Preso con privilegios. Va a ir a las autoridades, va a hablar, va a apelar, va a predicar y va como ciudadano romano. Va a Roma, hermano. ¿Sabe qué era Roma? Roma era la cúspide del imperio. Era la cúspide de los gobiernos de la tierra en ese momento. Él iba a lo más alto de los gobiernos de este mundo a hablar de Jesucristo. No era cualquier cosa. Y el Señor le dice, ten ánimo, Pablo. Por eso el Evangelio, hermano, no es para cobardes. El Evangelio no es para personas negligentes. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y los que lo anuncien deben ser fieles. Pablo no comprometió el mensaje del Evangelio. Tú y yo no podemos comprometer el mensaje del Evangelio. No lo podemos comprometer. Tenemos que predicarlo tal y como es, puro, sin manchas. Y aún en el peor momento, seguro, hermano, que Pablo tenía en su mente la salvación de aquellos que lo querían muerto. ¿Tienes tú en tu mente el querer la salvación para los que te odian? ¿O quieres juicio? Señor, consúmelo. ¿O es tu oración, Señor, ten misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu oración, hermano? Pablo expresa cómo tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Él dice que pagó un precio muy alto para hablar de Jesús. Tiene una edad avanzada, su fuerza se le acaba. Una palabra de Dios era lo que Pablo necesitaba. Una palabra directa del Señor era lo que Pablo le iba a devolver las fuerzas. Ten ánimo, anímate, no importa lo que te ocurra. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El propósito de Dios se cumplirá. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a terminar leyendo, hermano, un pasaje maravilloso, Romanos 8. Vamos a leer del verso 28 hasta el verso 39. Vamos a terminar con esto, leyéndolo. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versos de 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora diga, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos. Gloria a ti, Señor. Ánimo, iglesia, ánimo. Cristo viene por su iglesia. Pero esto no se acaba hasta que Dios lo diga. Esto no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Ten ánimo, iglesia. Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.